Volviendo a la información, siempre ve cómo la perspectiva económica, ¿no? Cuál es el rumbo de la economía de nuestro país, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, como este año, importantes jugadas como son las elecciones. Exacto. ¿No? Las legislativas, las próximas del 22 de octubre. ¿Cómo continuará el rumbo económico de la Argentina? Bueno, para eso hay empresas que justamente se ofrecen para dar el asesoramiento financiero a sus clientes. Está con nosotros Paula Premru. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Hola. Gisela? Muy bien, bienvenida. ¿Cómo le va? Ella es miembro de la empresa de inversiones financieras Portfolio Personal y obviamente justamente esta empresa lo que hace, el objetivo es ofrecer una nueva forma de invertir que combina tecnología, asesoramiento e información, simplificando justamente la manera en la que se ahorra y se invierte en la Argentina. Un gran interrogante para muchos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo está marcado el rumbo y hacia dónde vamos? Bienvenida, Paula. Muchas gracias. Bueno, creo que se plantea un horizonte más despejado para Sí. la Argentina, ahora luego de lo que fueron las PASO. Vivimos los 40 días anteriores preocupados, digamos, cuál podía ser el resultado. Lo reflejaron las variables financieras, seguramente todos han estado siguiendo con atención el precio del dólar, que fue el que más sintió la incertidumbre por un resultado desfavorable, sobre todo en lo que era la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué era tan relevante esto? Porque si nos acordamos de lo que pasó en junio, cuando Morgan Stanley, digamos, quien tenía que calificarse Argentina, podía volver a ser un país emergente. Sí. No, Argentina hoy está considerado como un país fronterizo. Dijo, no, vamos a esperar, todo muy bien hasta ahora, se ha normalizado mucho la economía financieramente, pero hay que asegurar la gobernabilidad porque hay mucho por hacer todavía. Y para asegurar esa gobernabilidad eran relevantes las encuestas, la gran encuesta que eran las PASO, y que lo que muestran o el resultado que dieron fue favorable para el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que uno puede esperar? Es que a partir de octubre, si el resultado se consolida, porque lo que vimos hasta ahora es una encuesta, ahora viene el momento real de la votación, si este resultado se consolida, podemos tener 2 años más hacia adelante, ¿no?, en los que el actual gobierno pueda continuar intentando implementar su esquema de política económica. Claro, uno siempre dice cuál es la perspectiva, ¿no? Lo veíamos, estuvimos hablando también con un economista que vino aquí al mediodía, justamente después del resultado de las PASO, y decían que los mercados financieros miran con optimismo lo que vaya a suceder si se consolida y si continúa. Exacto, y te lo el mostró lo que resultado. pasó la semana subsiguiente a las PASO, que lo que vimos fue al dólar cayendo 50 centavos, a todo lo que son títulos de deuda subiendo y a las acciones volando. Claro, ¿no? exacto. Entonces ese fue el comportamiento. Veníamos de 5 o 6 semanas con el comportamiento opuesto. Los mercados asustados y preocupados porque Argentina pudiera volver a optar por un modelo, digamos, mucho más intervencionista, más populista, como los que había tenido en el pasado. Entonces, me parece que lo que se apunta ahora hacia adelante es un escenario en el que hay mucho trabajo por hacer, Claro. ¿no? Hasta ahora se ha hecho solamente una parte, la Argentina se volvió a insertar en el mundo, los mercados financieros hemos salido del cepo, de muchas regulaciones, pero queda mucho por hacer para resolver problemas de fondo, ¿no? Donde está la cuestión del déficit fiscal, ¿no? De que todavía en eso hay mucho por hacer, y para eso se necesita que el gobierno pueda contar con una mejora en su posición dentro del Congreso. No va a tener mayoría aún teniendo un muy buen resultado, va a tener que consensuar, pero va a ser mucho más fácil consensuar desde una posición triunfalista, Claro. ¿no?, que desde haber tenido un mal resultado. Paula, por supuesto. ¿qué pasa con la otra cara? A ver, Cristina ha ganado por un porcentaje muy pequeño, lo confirmó ayer a los partidos políticos, la Junta Electoral lo va a hacer público en las próximas horas. ¿Qué pasa si la tapa del lunes de todos los diarios es la gran victoria de Cristina Fernández a nivel nacional? ¿Puede haber otro cambio en los mercados? ¿Pueden pensar de otra manera? Bueno, lo que pasa es que creo que el resultado que finalmente mostró que Cristina ganó, en realidad es lo que se podría llamar lo que se esperaba como un empate técnico, porque la victoria ha sido por unas 0,04, décimas, 0,05. Me parece que a lo que estaba asustado era una victoria de 5 o 6 puntos que podían mostrar algunas encuestas antes de las elecciones. Ese resultado no se convalidó y lo que ahora seguramente se va a dar en la segunda vuelta es una mayor polarización. Claro. ¿No? Entonces ya la lucha va a ser
entre dos candidatos y donde creo que Cristina gana por pocas décimas a dos candidatos que no eran muy conocidos tampoco para el público en general. Entonces lo que está mostrando es que hay, digamos, la población, contrario censo de lo que se pensaba, no ha votado tanto con el bolsillo. Sí. Porque es cierto que no se llegó a las PASO, no se llegó con un nivel de actividad floreciente. Recién ahora empezamos a ver indicadores de recuperación económica más generalizados, ¿no? Pero hasta hace unos 2 meses atrás la recuperación era muy específica. Algunos sectores estaban mejor, otros no. Sí, algunos lo habían sentido, otros no. Sí, claro, sí. el consumo, que es el que más le toca a la gente, ¿no? Lo que se veía era un consumo que todavía sigue estando rezagado. Sí. Entonces había recuperación del sector agropecuario, digamos, en algunos bolsones determinados. Ahora esa recuperación se va generalizando, lo cual le daría también un contexto al cual llegaría, ¿no? Cambiemos a las elecciones de octubre un poco mejor, ¿no? Bien. Hay dos palabras que siempre y que nos gustaría seguir escuchando y mucho más, que son ahorro e inversión, ¿no? Porque uno decía, ¿de qué manera podemos ahorrar? Siempre fue la gran pregunta aquí en la Argentina, ¿no? De, a ver, ¿compro dólares? ¿No compro dólares? ¿Me voy a los Levax? Bueno, distintas, ¿Y si ¿no? ahorro, formas. en qué invierto? Y si ahorro, ¿en qué invierto? ¿En dónde no pierdo? Bueno, sí, creo que Entonces, también, ese es el primero que todo, asesoramiento, hay que volver a tener una cultura de ahorro que en la Argentina en los últimos años Sí, se perdió. se perdió, ¿Y por qué exactamente. se perdió? Porque la tasa de interés era negativa. En eso ¿No? también hay una buena Vos perspectiva. tenías una tasa de interés, hacías un plazo fijo y la inflación era más alta que la tasa de interés. Sí. Entonces, ¿dónde buscaba resguardo? La gente la buscaba en el dólar, en el ladrillo, en un inmueble. Sí. Pero, digamos, entonces eso se fue perdiendo un contexto que favorecía mucho el consumo. Se pierde, ¿no?, el incentivo a ahorrar. Es sorprendente que si se hace una encuesta entre gente joven y se le pregunta, ¿ahorrás? Contestan, sí, ahorramos. ¿Y en qué ahorras? Uso las promociones de los bancos. Claro. Y eso no es ahorrar. No. No, ahorrar es reservar una parte de tus ingresos para hacer alguna inversión o es postergar consumo de hoy para tener un consumo el día de mañana. Bueno, la verdad que uno te seguiría preguntando mucho, pero lamentablemente los tiempos de tele son muy cortitos, pero Paula, desde ya toda la información que nos has proporcionado y que has comentado y compartido con nuestro público es creo que muy importante. Muy interesante. Por eso digo, uno quiere seguir preguntándole y acá dicen, chicos, tenemos que irnos a la pausa. Okay. Pero bueno, muchas gracias por esta visita, gracias por también este panorama frente a lo que todos nos preguntamos, justamente al rumbo económico de nuestro país, y veremos lo que suceda después del 22 de octubre. Bárbaro, muchas gracias a ustedes. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, ahora a esta hora, 13:26 minutos, 6 grados 8 décimas la temperatura actual. Pausa, no se vayan, ya venimos.